Buenas tardes a todos, bienvenidos a la tertulia de este día, a la que invita el capítulo de Cali a través de su director, el doctor Alan del Río. Tenemos el enorme privilegio y le agradecemos muchísimo de tener hoy con nosotros al doctor Diego Franco Victoria, quien es el autor, entre otras eh, publicaciones del libro Interpretación de los contratos civiles y estatales. Doctor Alan, muchísimas gracias por esta iniciativa de haber invitado a nuestro magistrado invitado del día de hoy y por favor tiene la palabra. Muy buena tarde para todos. En efecto, en el capítulo estamos muy agradados de recibir al doctor Diego Franco entre nosotros para este tema que nos convoca. La tertulia que el capítulo ha dispuesto lo es con ocasión de una sentencia que está en la invitación. Así que nos surgió la idea de invitar a un experto en materia de interpretación y lo es el doctor Diego Franco, que como lo señala la invitación, él es abogado de la Universidad Externado de Colombia, luego se hizo magíster y luego doctor en Derecho, magíster en Contratos y luego doctor en Derecho en la Università degli Studi di Roma de Tor Vergata en Italia. Previamente cursó especialización en Derecho Comercial de la Universidad de los Andes y particularmente en esta materia que nos convoca, él es profesor de la Universidad Externado de diversas materias, en especial la de interpretación del contrato y en la especialización en seguros de esa Universidad Externado de Colombia, en la interpretación del contrato de seguro. Y como lo dijo la doctora Carmenza, tiene una obra muy importante que quienes no la conozcan, invito a consultarla. Creo que es de obligatoria consulta, titulada Interpretación de los contratos civiles y estatales, que es producto también de su trabajo doctoral. El doctor Diego Franco es árbitro, o ha sido árbitro más bien, ha sido abogado profesional y actualmente es consejero de la sección tercera del Consejo de Estado. De todas esos roles que ha ocupado, quiero yo resaltar y convocar especialmente al profesor, porque creo que es mucho lo que usted, doctor Diego, sin lisonja lo digo, nos puede ilustrar. Y sobre todo porque comprendemos las limitaciones también que su investidura judicial le permite para brindar opiniones particulares, razón por la cual a todos les invito que en las preguntas que puedan realizar al final, ya lo digo de qué manera, eh, hagan una automodulación para que también no se convoque la opinión del doctor Diego, que puede llegar a tener alguna restricción. El, le paso la palabra al doctor Diego si desea dar algún saludo corto antes de que empecemos. Buenas tardes, estoy muy complacido de acompañarles esta ocasión. Quiero agradecer en primer lugar la invitación del doctor Alan del Río, la participación de la doctora Carmenza Mejía. Es un placer asistir a Coldese y más aún cuando se trata de su capítulo del Valle del Cauca. Veo acá dentro de los asistentes a personas con quien he tenido el gusto de compartir en diferentes escenarios, a mi profesor, el doctor Hernán Fabio López, al doctor Arturo Sanabria, veo también a mi amigo Ernesto Vázquez, y pues a una cantidad de interesados en los temas jurídicos, a quienes anhelo poder corresponder en sus expectativas a lo largo de esta intervención. De suerte que aquí estoy a sus órdenes. Vamos a tratar estos temas hermenéuticos de una manera general, pero también con atención al contrato de seguro, con atención a algo de lo cual hablé la semana anterior en un seminario colombo-italiano en la Universidad Externado, que se denomina contratos asimétricos, ¿no? Porque el contrato de seguro es sin duda alguna el que primero fue tratado dentro de la jurisprudencia nacional colombiana por allá en 1936,
con una importante sentencia de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia. Fue sin duda alguna uno de los primeros contratos que fue tratado en su condición de contrato asimétrico, y al cual se le dedicó pues unas buenas líneas en torno a la interpretación que continúan vigentes y que podremos desarrollar a lo largo de esta conferencia. Reitero entonces mi gratitud y la mejor disposición para Colbese, para el capítulo de Cali y para todos nuestros amables asistentes. Muchas gracias, doctor Alan. Es con enorme agrado y es también con mucha gratitud por usted. Solo para comentar, pretendemos hacer una tertulia muy concreta, pero también de acuerdo con la laxitud de nuestro invitado. El- Vamos a mostrar unos apartes de la sentencia que nos convoca, que es la SC 1932 de 2025 de la Corte Suprema de Justicia de la Sala de Casación Civil, que trata una problemática de la prescripción en el contrato de seguro de cumplimiento, pero que convoca o allí se hace algunas referencias acerca de la interpretación del contrato. Tengo que advertir, para quienes no la conozcan, que no es una sentencia en la que la Corte haya hecho valoraciones sobre la interpretación del contrato de seguro propiamente, pero sí del contrato afianzado respecto y concretamente de una transacción que se realiza con ocasión de ese contrato afianzado en el seguro de cumplimiento, que tiene una incidencia directa en el conteo de los términos de prescripción del contrato de seguro de cumplimiento. Y como es de usanza en nuestro capítulo y también en la asociación, pues utilizamos sentencias bien para ser analizadas, pero también como un pretexto para poder llegar a la temática que en la de hoy será la de la interpretación del contrato de seguro, que desde luego debe surgir desde la teoría del contrato, en la interpretación del contrato. Quiero mostrar a continuación, de forma muy breve, la secuencia fáctica de los temas que resultan relevantes. Espero que se vea en pantalla a partir de ahora. Ustedes me confirman, por favor, Andrea, si se ve en pantalla la presentación. Sí, señor. Gracias. Los hechos en forma concreta, ilustrados de esta manera. En 2008, aquí las fechas resultan importantes, se constituyó un consorcio que luego presenta una oferta en 2009 para un contrato de obra por 36.000 millones de pesos. Al día siguiente, el contratante acepta esa oferta. A los pocos días, es el confirmarse el contrato, de formarse, se entrega un anticipo por una suma muy importante, o lo es hoy, lo era en ese momento, es más de 7.000 millones, y se constituye el seguro de cumplimiento, que naturalmente incluía las coberturas de cumplimiento y especialmente la de el manejo de anticipo, que es la cobertura que se va a afectar. Una vez se realiza el contrato, se imposibilita su cumplimiento, en tanto no estaba pendiente por la expedición de una licencia ambiental. El- Razón por la cual entre abril de 2009 y marzo de 2010, casi un año, eh, entre las partes, con ocasión de esa situación de la falta de licencia ambiental, y las posibles controversias que se suscitaran, celebran un contrato de transacción. Ese contrato de transacción tiene una consideración que está allí transcrita, como la ven, en la que, comillas, las partes han llegado a un acuerdo para transar las controversias que tiene por causa o con ocasión de la ejecución, terminación y liquidación de las ofertas del contrato, el manejo y destinación del anticipo entregado en virtud del contrato. Cierro las comillas. Esto lo transcribo porque resulta muy relevante para la valoración que hizo la Corte. Sigo rápidamente. Al fin se expidió la licencia esperada el, en septiembre de 2011. En noviembre de 2011 se firma el acta de inicio de la obra. Muy rápidamente
se espera el cumplimiento, desde luego. A los pocos meses, ya la parte contratante asegurada en el seguro de cumplimiento empieza a hacer requerimientos al contratista, le indica que en enero de 2012, habiendo transcurrido unos 2 meses, 3 meses de la ejecución de la obra, no había llegado ni al 0,1% de ejecución. Razón por la cual a los pocos días, enero de 2012, 23 de enero de 2012, termina el contrato. El contratante además presenta reclamación en julio de 2012 a la compañía aseguradora por requiriendo la indemnización que corresponde al mal manejo de anticipo. La compañía de seguros en agosto de 2012 objeta. El contratante presenta demanda arbitral porque el contrato afianzado tenía cláusula compromisoria, llama en garantía entre ese mismo proceso a la compañía de seguros. El tribunal, al cabo de unos meses, declara la falta de competencia respecto de la aseguradora, manteniéndola respecto de las partes contractuales en el contrato de obra. Pasa un poco más de un año, agosto de 2016, profiere su laudo y declara el incumplimiento, dentro de lo cual estaba la indemnización por el concepto del indebido manejo del anticipo, por un monto incluso mucho mayor, naturalmente por las fechas. El, Como se había declarado la falta de competencia respecto a la aseguradora, que era la intención del asegurado beneficiario, pues demandó judicialmente a la compañía de seguros, luego de proferido el laudo. En 2019 se dicta sentencia de primera instancia, en enero, en la que se niegan las pretensiones. Y en enero de 2021 se dicta la sentencia del tribunal, donde declara, para fracasar las pretensiones, de la prescripción de la acción del asegurado beneficiario en el seguro de cumplimiento contra el asegurador. Y esta es la sentencia que nos convoca. De tal forma que esa es los antecedentes, que lo dejo puestos de manera muy concreta, solo anotando que la decisión de la Corte se basa en el hecho de que la prescripción se configuró a partir del momento en el que las partes celebraron el contrato se contó los 2 años que tenía para reclamar desde la celebración del contrato de transacción. Perdón, me extiendo solo un instante para volver al punto, recordando que dicho contrato se celebró en 2010. Contado todo ello, ahora sí, usted es el protagonista, doctor Diego. Quiero hacer como introducción, así, porque de todos los roles que usted ostenta, yo convoco al profesor, y antes de hacer valoraciones sobre la interpretación que hizo la Corte en este caso, profesor Diego, ofrézcanos, por favor, una explicación como forma introductoria sobre cuáles son los criterios y los pasos de la interpretación contractual en general, así como sobre el objetivo de esa labor de interpretación, para que podamos ir llegando al contrato de seguro. Claro, claro, doctor Alan. Bueno, tanto la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia como la sección tercera del Consejo de Estado, como la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, y la doctrina nacional ha considerado que en torno a un contrato se debe seguir un procedimiento para establecer sus efectos de tres pasos fundamentales. Un primer momento que se denomina interpretación en sentido propio, un segundo momento que se denomina calificación y un tercer momento que denominamos integración. En tal sentido, la interpretación en su totalidad, entendida como el procedimiento fáctico y jurídico que conduce
a establecer los efectos de las obligaciones y derechos acordadas por las partes, principia con la interpretación en sentido propio. ¿Qué es la interpretación en sentido propio? Para hablar de la interpretación en sentido propio, posteriormente de la calificación y luego de la integración, debemos recordar que todo contrato está conformado por dos elementos, fundamentalmente desde la perspectiva de las fuentes. El primer momento o el primer elemento o digamos la primera fase de un contrato obedece a lo que las partes quieren, a su común intención, a su autonomía negocial, a lo que están pretendiendo ellas con la celebración del contrato. Solo que como no estamos solos en el mundo y por más que tengamos tesis libertarias conforme a las cuales debe ser lo que nosotros disponemos única y exclusivamente lo que nos obligue, a pesar de esos quereres de parte de algunas tesis políticas y económicas, la realidad en Colombia y en todos los países de nuestro sistema jurídico romano-germánico es la siguiente: junto con lo que uno quiere, junto con lo que uno pretende al celebrar un contrato, hay un ordenamiento jurídico. Y ese ordenamiento jurídico puede llegar a imponer obligaciones y derechos adicionales a aquellos a los que las partes han llegado. De suerte que este procedimiento, reitero, de interpretación, calificación e integración, obedece a esas dos fuentes. Reitero, autonomía de la voluntad y ordenamiento jurídico generando obligaciones y derechos. Dicho lo anterior, el primer momento, que se llama interpretación en sentido propio, lo que pretende es hallar qué querían las partes. Y para llevar a cabo ese procedimiento sigue una serie de criterios a los cuales podremos hacer alusión más adelante, siendo el principal de ellos el que se halla en el artículo 1618 del Código Civil, que indica: conocida claramente la intención de los contratantes, debe estarse a ella más que a lo literal de las palabras. Eh, Ese primer momento de interpretación en sentido propio lo que quiere saber es qué querían en concreto, contratante y contratista. ¿Qué querían en concreto? Tomador y aseguradora. ¿Qué querían en concreto? Arrendador y arrendatario. Ese es el primer momento que ausculta la común intención o la autonomía de las partes. Una vez uno ha intentado solventar y superar ese primer momento, y el intérprete, juez, árbitro, amigable componedor, conciliador, ese intérprete ve que querían las partes, entonces aparece un segundo momento que denominamos calificación. Ese momento denominado calificación corresponde, dirían los penalistas, a la tipificación de esa conducta. Es decir, cuando uno lee en el contrato u observa en el comportamiento de las partes que una quería entregar un apartamento a cambio de una finca, viene el abogado y tipifica ese contrato, lo califica como permuta. Cuando el intérprete ve que una parte quería conferirle a otra la posibilidad de explotar su ramo de negocios dentro de una zona específica de la geografía colombiana, entonces viene el juez y tipifica ese contrato o lo califica como agencia comercial, solo para dar un par de ejemplos. De suerte que en un primer momento lo que se busca es encontrar qué querían las partes en concreto. Y esto obedece a la autonomía de la voluntad, a la común intención, etcétera. Ese primer momento se encuentra con el ordenamiento jurídico cuando llevamos a cabo el proceso de calificación o tipificación y concluimos que el tipo contractual aplicable es permuta, agencia comercial, mandato, compraventa, depósito, etcétera. Y el último paso, que llamamos integración,
está relacionado con una serie de elementos que, como lo dice el artículo 1603 del Código Civil, que tiene un artículo equivalente en el Código de Comercio, que es el 871. Cuando usted ve el 1603 y el 871, Código Civil y Código de Comercio respectivamente, usted encuentra que el tercer paso corresponde a integrar el contrato. Esto es, añadir obligaciones y derechos que provienen de fuentes diferentes a la autonomía de la voluntad. Elementos, obligaciones y derechos que pueden provenir de los principios generales del derecho, buena fe, equidad, pueden provenir de los usos o costumbres mercantiles y puede provenir también, y fundamentalmente de ahí proviene, de normas imperativas y supletorias. Normas imperativas y supletorias. De manera que ese procedimiento de interpretación, calificación e integración está presente absolutamente en todos los contratos. Hace, hace muchos años, muchos años, en los años 90, tuve la inmensa fortuna de trabajar cerca del doctor Hernán Fabio López. No pretendo aquí ni mucho menos sonrojarlo, pero fue él muy generoso conmigo y tuve un caso que quizá él recordará, en el cual hubo una carta de crédito documentario, carta de crédito documentario o carta de crédito. Y dentro del contrato correspondiente de carta de crédito no se explicitaba cuánto tiempo debía demorarse el banco en notificar al beneficiario que ahí estaba el dinero, ¿no? Quienes estén familiarizados con el crédito documentario, la carta de crédito, conocerán que es un mecanismo fundamentalmente para el pago de mercancías provenientes del exterior y dentro del texto contractual, obviamente predispuesto por el banco, no se había explicitado cuánto tiempo se debía demorar el banco en notificar al beneficiario de la carta de crédito que se hallaba por allá en los Emiratos Árabes Unidos, que en ese entonces quedaba mucho más lejos de lo que queda ahora, ¿no? Porque ahora hay vuelos directos y Dubái y Abu Dhabi, ¿no? Pero en esa época eso era absolutamente remoto. Y como no se explicitaba dentro del texto contractual cuánto tiempo debía tomarse, entonces el banco dijo, a mí nunca me dijeron que tenía que notificar ni dentro de 5, ni dentro de 20, ni dentro de 30 días. De manera que si me demoré 2 meses, no está mal, porque la vigencia de la carta de crédito era de 3 meses. La falta de una cláusula que dijera en cuánto tiempo se debía notificar fue integrada con base en los usos y costumbres, porque obtuvimos unas certificaciones de unos bancos que decían que esa carta de crédito se podía notificar en Dubái dentro de los 5 días siguientes. 5 comerciantes dijeron exactamente eso, que se podía notificar dentro de los 5 días siguientes. Este ejemplo simplemente para significar, como punto final de la explicación, que hay 3 pasos. Interpretación en sentido propio, que querían las partes en concreto. Calificación, que corresponde a la tipificación de eso que ellos querían dentro de alguno de los tipos o modelos contractuales, compraventa, seguro, mandato, depósito, cualquiera. E integración, que resulta que usted no se obliga solo a lo que quiso, solo a lo que explicitó, sino que conforme al 1603 y el 871 del Código de Comercio, usted se obliga además a todo aquello que surja de las leyes imperativas o dispositivas, de los principios generales del derecho, buena fe y equidad. Y como en el caso de la carta de crédito, usted también se obliga a aquello que surja de las costumbres o de los usos. Este procedimiento interpretativo, por supuesto que tiene aplicación dentro del contrato de seguro, con un asterisco importante, ¿no? Un asterisco sumamente importante. Y consiste en que es un contrato predispuesto, es un contrato la inmensa mayoría de las veces asimétrico,
es un contrato de adhesión o por adhesión, como le dicen algunos tratadistas, en los que no se presenta un proceso de formación de la voluntad que yo consideraría eh, un proceso de formación de la voluntad que los doctrinantes llaman subjetivo, un proceso de formación de la voluntad donde de verdad hay un contacto cabeza a cabeza, en igualdad de situación. Digamos que en el día a día del contrato de seguro no se presenta. Obviamente, cuando hay unos contratos de seguro o de reaseguro de riesgos ostensibles, pues sí puede haber esa negociación directa, faltaba más, pero en el día a día del seguro del consumidor, eso no ocurre. De manera que esta sería la explicación general, doctor Alan. Espero no haberme extendido mucho, pero me parece importante tener presente esos tres pasos que por última vez señalo de interpretación en sentido propio, como encontrar aquello que en particular y concreto las partes querían, de calificación una vez entendido qué querían las partes, señalar a qué tipo contractual corresponde y de integración como de añadir, adicionar o agregar obligaciones y derechos que surgen de otras fuentes, principalmente la ley, los principios generales del derecho y los usos. Muchas gracias. No, es perfecta esa plataforma general conceptual que usted plantea y sobre eso, para ya ir llegando a particularidades del seguro, existe el, y si la hay alguna relevancia, estructura jerárquica entre el texto contractual y el comportamiento de las partes en esa Eh, labor interpretativa. sí, 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 señor, por supuesto que lo hay. Déjeme en primer lugar poner de presente, como lo anunciaba al principio, que en estas labores de investigación jurídica tuvimos la fortuna de encontrar una sentencia hace ya un muy buen tiempo, una sentencia del 12 de diciembre de 1936, Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, magistrado ponente Eduardo Zuleta Ángel, en la cual se acomete por no tengo la claridad acerca de si fue la primera vez, pero sí fue la ocasión que más se refiere en cuanto al cuidado y al detalle que le dedicó la jurisprudencia para el estudio de la interpretación del contrato de seguro, en este caso asimétrico. Entonces, ¿qué dijo en este pronunciamiento, en esta sentencia de la Corte Suprema de Justicia? Dijo, respecto del contrato de seguro, y luego hablamos en concreto, doctor, respecto del comportamiento. Respecto del contrato de seguro, dijo la Corte Suprema de Justicia, eh, vamos a citar a un autor francés de apellido Dereux. Dereux es el apellido del autor francés. Esto lo estoy diciendo en palabras de la Corte Suprema de Justicia. Y entonces este autor explicaba y lo transcribe y lo reproduce la Corte Suprema de Justicia, que en torno a los contratos asimétricos, como en general lo es el de seguro, existían dos tesis, una tesis reglamentarista y una tesis contractualista. Y terminó venciendo la tesis contractualista. Pero a pesar de señalar que aquí había, en todo caso, un contrato, advirtió las diferencias que se presentaban en el contrato propiamente gré a gré, como lo llaman también los autores franceses, que es cuando en efecto hay una cercanía de las partes en torno a lo que quieren. Y en estos días, en una conferencia que les comentaba antes, utilicé un ejemplo respecto de lo que es un contrato en realidad en el cual las partes se acercan, discuten, pueden llegar a acuerdos, y hay una cercanía suficiente como para decir que sí hay una común intención clara en torno al contrato. Y el ejemplo que utilizaba era el de la autorización de una escritura pública ante un notario. Le aseguro, doctor Alan, que no me estoy saliendo del tema. Ante un notario nos dice el Lo sé. Estatuto Notarial, decreto 960 del 70, que ante un notario, cuando uno va a, pues, otorgar una escritura pública, hay cuatro pasos. Un primer paso que se llama la recepción, ¿no? La recepción de las declaraciones donde idealmente a uno lo
recibe el notario para que uno y el cocontratante le diga de viva voz qué es lo que quiere. Recepción. Hay un segundo paso que se denomina extensión, cuando se transforma en texto, cuando se está virtiendo por escrito lo que las partes quieren. Hay un tercer paso que se llama otorgamiento, que es cuando se le dice por parte del notario, vea, usted compareciente, usted vino, me dijo esto, acá escribimos esto, o usted trajo este texto, ¿no? Recepción y extensión. Cuénteme, por favor, si está de acuerdo. Eso se llama asentimiento, otorgamiento. Y por último, el último paso es el de la autorización. Y entonces señalábamos en esa oportunidad que esto es una forma de constituir un vínculo contractual donde en realidad se ausculta qué es lo que las partes quieren. Y que eso no es lo que ocurre cuando uno, por ejemplo, retira dinero de un cajero electrónico y le pregunta a uno el cajero electrónico, ¿quiere asegurar la suma que acaba de sacar por un valor de 3.000 pesos y queda asegurada en un 100% durante las siguientes 3 horas? ¿No? Ahí no hay propiamente esa riqueza de elementos, pero sí hay, miren lo interesante, pero sí hay, como dice la Corte Suprema de Justicia en esta sentencia, unas cláusulas esenciales. ¿Qué dice la Corte Suprema de Justicia en esa sentencia? Que en todo contrato, aun cuando sea de adhesión o sea asimétrico, hay unas cláusulas esenciales en las cuales necesariamente las partes han fijado su atención. Hay unas cláusulas esenciales en las cuales las partes han fijado su atención, independientemente de que sea un contrato asimétrico o no lo sea. Entonces, en un contrato para acceder al servicio de Claro, pues uno mira cuántos minutos tiene o cuántos gigabytes tiene y cuánto le cuesta. Esas son las cláusulas esenciales. Al tiempo que señala esa famosa jurisprudencia que hay otras cláusulas que son unas cláusulas accesorias y que esas cláusulas accesorias obligarán al adherente en la medida en que constituyan simplemente un desarrollo de esas cláusulas esenciales y en la medida en que no lo perjudiquen. Porque si esas cláusulas lo perjudican, no podrán vincularlo obligatoriamente. Eso es lo que señala dentro del estudio que hace y que resulta ser simplemente un obiter, un dicho de paso, porque no fue la razón de la decisión, en este caso de 1936, la Corte Suprema de Justicia, que hay unas cláusulas esenciales en los contratos asimétricos, por ende en los contratos de seguro, sobre los cuales uno fija su atención necesariamente. Y sobre esas cláusulas no son aplicables sus efectos tal como lo serían en torno a un negocio en el cual sí haya una participación efectiva en toda la formación del negocio, ¿no? Pero esas cláusulas accesorias solamente lo serán aplicables cuando desarrollen y no perjudiquen, cuando desarrollen las esenciales y no perjudiquen categóricamente al adherente, puesto que es claro que el adherente, pues, en una mínima cantidad de ocasiones tiene la posibilidad de leer las cláusulas a las cuales adhiere. Y si las lee, es posible que no las entienda. Y si las lee, las entienda y se opone a ellas, pues es prácticamente imposible que se las cambien. Salvo en los contratos de seguro, donde eventualmente puede haber unas negociaciones en torno a esas cláusulas en seguros especiales, no en los seguros generales de los consumidores. Doctor Bueno, Diego, dicho, señor, no, adelante, concluya. sí, sí, sí. Iba a concluir en el sentido en el cual el comportamiento de las partes resulta de suma relevancia para el entendimiento de las cláusulas del contrato. Eso lo dice el artículo 1622 del Código Civil, cuando dice que el comportamiento previo a la celebración del contrato, el comportamiento previo a la celebración del contrato y la aplicación práctica que hagan los contratantes de las cláusulas puede dar lugar a interpretar ese texto que de otra forma sería considerado solo conforme a su tenor literal. Y si me permite, doctor Alan, traer un ejemplo
Un caso que he tenido el gusto de comentarle, doctor, en el cual obré como árbitro el año anterior en un contrato de seguro, en un contrato de seguro donde se estaba discutiendo si tenía derecho o no el asegurado a recibir indemnización por concepto de lucro cesante. En este caso hubo un daño en una máquina y el daño de esa máquina, miren ustedes lo especial, el daño de esa máquina no condujo a que hubiera una interrupción en la operación de la máquina, pero la máquina experimentó un daño y ese daño condujo a que se bajara su producción, pero no hubo una interrupción en el funcionamiento de la máquina. Si uno se iba al tenor literal de la cláusula que hablaba sobre la indemnización por lucro cesante, podía concluir conforme al tenor literal, que solamente se pagaba indemnización por lucro cesante si había una efectiva interrupción de la operación de la máquina. Aquí no hubo una interrupción de la operación de la máquina, pero hubo una baja en su producción como consecuencia de ese daño. De suerte que si aquí en este caso, en este laudo, hubiéramos tenido una interpretación exégeta de la cláusula contractual y no hubiéramos visto el comportamiento de las partes, otra había sido la decisión. ¿En qué consistió el comportamiento de las partes? El comportamiento de las partes consistió en que las aseguradoras, a pesar de que no hubo una interrupción en el funcionamiento de la máquina, pagaron la indemnización. La pagaron. Es decir, entendieron que se hallaban obligados a pagarla conforme a una interpretación total, hermenéutica, sistemática. Y el asegurado recibió ese dinero por alguna decisión especial, porque no estaba conforme el asegurado con el dinero que le había pagado la aseguradora. El asegurado devolvió el dinero, devolvió en su integridad el dinero que le habían pagado. Y cuando ya llegaron al juicio, la aseguradora que había pagado, había tenido el comportamiento en ejecución del contrato de pagar, la aseguradora dijo, es que yo no habría debido haber pagado, porque solamente tenía que pagar si había un problema respecto de lucro cesante por interrupción en el funcionamiento de la máquina. De manera que, contrario a lo que dijo la aseguradora, en este laudo arbitral concluimos que su comportamiento de haber pagado, teniendo en cuenta que no se trataba de un pago gracioso, ¿no? Sino un pago que obedecía a una realidad contractual, teniendo en cuenta que usted pagó, que usted liquidó, que usted dijo, yo debía esta plata, no puede venir ahora por la simple circunstancia de que el asegurado se la devolvió y ahora está demandando por ese dinero y otro adicional, no puede venir a desdecirse. En tal sentido, en ese caso de ese tribunal de arbitraje, de ese laudo en particular, se tuvo en cuenta el comportamiento de las partes eh, para corregir lo que el texto había dicho en función de la interpretación auténtica que las partes tuvieron. De esa manera respondería, doctor, acerca de si el comportamiento puede venir a influir en el entendimiento del contrato de seguro. Y respecto de comportamiento, permítame concluir con esto, debe ser el comportamiento común de las partes o el comportamiento de una de ellas consentido, auspiciado, tolerado por parte de la otra. Porque si es simplemente el comportamiento de una en contra de lo que las cláusulas dice y sin una aceptación del cocontratante, pues ahí lo que habría sería claramente una hipótesis diferente a la de un entendimiento auténtico o conforme, que no podría llevar a esa decisión. Es excelente esa aclaración última que usted menciona y desde luego toda la explicación. Me invita a pensar también en el proceso interpretativo, aquel último paso sobre la integración.
Y como usted ahora mencionaba, aquel caso en el que la compañía de seguros, las compañías pagaron, pero luego por una razón de la cuantía, el asegurado particularmente devolvió la plata. eh, ¿Cómo, o qué más bien, qué influencia integradora o en ese proceso de integración tiene el principio de buena fe y si quiere los otros principios como el de equidad, como el de la autonomía misma, en esa perspectiva objetiva, en el plano objetivo de la interpretación? Si usted puede, por favor, explicarlo Sí, y sí. de qué manera se aterriza en el contrato de seguro. Sí, sí. En este caso concreto, conforme a la obra integradora de los principios de la buena fe en particular, pues se concluyó que no podía ir la aseguradora en contra de sus propios actos. Es decir, una aseguradora que ya pagó y a quien le devolvieron el dinero, pero no se lo devolvió el asegurado porque considerare que no se lo debían, sino que se lo devolvió porque, pues, en una decisión discutible, consideró que debía devolverlo porque lo que le estaban pagando era muy poco y lo que quería era que le pagaran todo lo que le debían. Por decir algo, la aseguradora le pagó 2 pesos y el asegurado consideraba que le debían 10 pesos. Entonces dijo, a mí no me sirven sus 2 pesos, tome, le devuelvo sus 2 pesos porque yo necesito son 10 pesos. ¿De acuerdo? De manera que cuando luego, ya dentro del proceso arbitral, viene la aseguradora y dice, ¿sabe qué? Es que yo no he debido pagarle ni siquiera los 2 pesos. ¿Por qué? Porque aquí no hubo una interrupción del negocio, no hubo una interrupción de la operación de la máquina, porque usted siguió operando. Sí, siguió operando con deficiencia, pero lo que dice el clausulado es que solo le pago si hay interrupción. Si en contra de esa cláusula pagó la asegurada con una interpretación total, sistemática, de buena fe, no puede venir ahora a decir que ya no paga nada, porque reiteramos, estaría yendo en contra del principio de la buena fe y nadie puede alegar en su favor sus propios actos ni puede ir en contra de los suyos. No, es un principio general del derecho de nemo propria turpitudine alegam potest, que aquí tendría plena aplicación. La buena fe, hombre, a mí la buena fe me gusta, pero siempre lo deja uno con dudas y con inquietudes. ¿No? Ahí no recuerdo cuál autor decía, incluso no respecto de la buena fe, sino respecto de la equidad, decía que era la divinidad muda cuya voz no puede ser escuchada, ¿no? Porque ¿qué son la equidad y la buena fe? ¿No? Pues los valores máximos de justicia, de corrección, pero ¿quién nos dice cuáles son los valores máximos de la justicia y de la corrección? Pues otro ser humano. ¿No? Y ese ser humano que nos dice cuáles son los valores máximos de la equidad y de la buena fe, pues puede ser una persona que los esté encaminando hacia un sentido que no sea el correcto. De manera que la buena fe en ese sentido objetivo a mí siempre me ha generado inquietudes y temores, ¿no? Los alemanes, los nazis, utilizaban el Treu und Glauben, la buena fe, pues para hacer muchas de sus cosas. Y en realidad puede tener un contenido político complejo, de manera que tiene muchos detractores. Ahora, bien entendida la buena fe, como me parece a mí que se entendió en este caso, de manera armónica con el ordenamiento jurídico y con el propósito de las partes, creo que nos conduce hacia unos resultados favorables. Déjeme sacar una conclusión preliminar de lo que usted ha mencionado y en función de ese caso, eh, de que el momento en el que la compañía aseguradora paga está ejecutando el contrato. Es decir, no se supone que el contrato ya hubiera terminado de ninguna manera. Por tanto, ese comportamiento con la aquiescencia del otro, de la otra parte, sí que tiene trascendencia. Eso lo quiero resaltar, más casi repitiendo sus palabras. Y yo llamo la Perdón, perdón, atención. perdón, perdón. Sí, correspondería
a esa parte final del 1622 donde dice que el contrato se debe interpretar conforme a la aplicación práctica que le hayan dado las partes. De acuerdo. Lo que supone que en muchas ocasiones la compañía aseguradora que hace incluso ofrecimientos de pago, la manera en la que los haga, las palabras utilizadas y el comportamiento de quien recibe ese ofrecimiento puede ser interpretado para los efectos de que exista o no una obligación. ¿Usted No, hasta estaría de allá yo acuerdo? sí. No, hasta allá sí no llego. En este caso es que no fue un ofrecimiento, en este caso es que fue un pago como asunción de responsabilidad. Pero cuando estemos en el campo simplemente de ofrecimientos dentro de un ámbito de negociación, yo no me atrevería. Tendría que ver el caso, tendría que ver el Desde caso luego, concreto. desde luego. Pero entonces quiero rescatar esa conclusión. Comportamiento de las partes posterior al siniestro. El- y en función de la ejecución y cumplimiento de la obligación indemnizatoria, ha de ser tenida en cuenta para la interpretación del contrato, incluso como usted lo señala, en contravía con el texto contractual, para el caso En este concreto. caso, en este caso específico, digamos que eh, se vino a dar luces respecto del texto contractual con un entendimiento total o sistemático o armónico de las demás cláusulas. A lo que me refiero es a que interpretada en su totalidad la póliza Bueno, y vista además a la luz del comportamiento de las partes, llegamos a esa conclusión. Lo que estoy diciendo que en contra del texto es en contra simplemente de esa cláusula, pero sí. es que había otras cláusulas que nos podían llevar junto con el comportamiento por otro camino. Habría sido muy difícil, habría sido más difícil si hubiera sido solo una sola cláusula que Ujú. nos condujera por este camino y hubiera un comportamiento en contra de ella. Ahí habríamos tenido pues otro momento para debatir. Le Pero en comprendo el caso concreto, le comprendo esa aclaración. Y sí. justamente en ese descenso hacia el contrato de seguro, quiero tomar en este momento esa regla jurisprudencial según la cual el contrato de seguro es de interpretación restrictiva. Casi lo entrecomillo, Sí. porque es muy usual que se replique como un punto de partida para efectos de analizar el contrato. Por favor, explíquenos cuáles son cuáles son algunas reglas o criterios interpretativos específicos que se coordinen con esa premisa jurisprudencial. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo con que el contrato de seguro es de interpretación restrictivo. Bueno, pero desarrollemos en qué consiste la interpretación restrictiva. La interpretación restrictiva, hay un latinajo que pretende explicarla. Y el latinajo más o menos lo que dice es expressio unius est exclusio alterius. ¿Qué significa eso? Que la explicitación de una cosa, la expresión de una cosa, de una cobertura, implica que lo que no esté dentro de esa cobertura no está cubierto en consecuencia por el contrato de seguro. Bueno, veamos cuál es la naturaleza del contrato de seguro, cuál es la naturaleza de la responsabilidad contractual o extracontractual de cualquier individuo. Cualquier individuo responde por los daños que ocasiona, 2341 y siguientes del Código Civil en materia extracontractual, responde con su patrimonio, ¿no? ¿Cuál es el camino natural en torno a nuestra responsabilidad? Que nosotros respondemos. Somos nosotros quienes estamos llamados a responder. Ahora bien, la institución del seguro consiste en una transferencia, transmisión del riesgo en cabeza de otra persona, pero le transmito o le transfiero aquello que he dicho que le transmito o le transfiero.
Yo estoy de acuerdo con esa aproximación en cuanto a una interpretación restrictiva. Lo que pasa es que la interpretación restrictiva lo que pretende es circunscribir la cobertura a los riesgos amparados, pero no significa eso que se deba desatender la común intención evidente y auténtica de las partes. A lo que voy es a lo siguiente: no se debe confundir la interpretación restrictiva con una interpretación solamente literal, gramatical, porque es que las palabras pueden tener unos significados diferentes en función de quien las habla. ¿Estoy siendo claro? Todos estos temas de Completo. hermenéutica y de entendimiento son complejos, pues porque se trata justamente de entender. Y todos hemos visto los problemas que tenemos para entendernos en la vida, ¿no? En la vida todos tenemos problemas para entendernos. Y pues imagínense si además nos tenemos que entender en términos de generar efectos jurídicos, pues la incertidumbre puede ser mayor. Pero a lo que voy es a lo siguiente: estoy de acuerdo con la interpretación restrictiva en cuanto a que se cubren los siniestros, es decir, los riesgos que se han explicitado dentro del contrato. Esa es la primera cosa. Ahora, el texto contractual que se utiliza para definir esos riesgos no debe ser entendido de una manera aséptica, gramatical, literal, sino que se tiene que buscar a qué corresponde cada palabra o cada término utilizado. Y en ese sentido, se tiene que buscar la común intención de las partes al respecto. No hemos mencionado, doctor Alan, un criterio de la mayor importancia, que es el inciso final del 1624 del Código Civil, que comprende una regla hermenéutica que proviene, como casi todas, del derecho clásico romano, y es la interpretación contra el predisponente. Si usted no logra interpretar todas las cláusulas de acuerdo con lo que las partes buscaban y persiste una duda, persiste una ambigüedad, usted tendrá que interpretarlo en contra del predisponente, en contra de quien dictó la cláusula, en contra de quien hizo el contrato, que en la inmensa mayoría de los casos será claramente la compañía aseguradora. De manera que ese también es un criterio de la mayor relevancia para lo que estamos estudiando. Bien, quiero descender a la sentencia, el SC 1932 del 2025, que nos convoca, pero que ya expliqué por un momento que también se trata de un pequeño pretexto o un amable pretexto para hablar de interpretación del contrato de seguro, comprendiendo que allí hubo una interpretación sobre el contenido literal de un contrato, pero no el de seguro, sino el del contrato de transacción realizado por las partes en el contrato afianzado y que tuvo repercusión en el conteo de la prescripción. Por favor, mm, explíquenos, profesor Diego, las consideraciones interpretativas que observa allí puestas por la Corte, y si en esa perspectiva la decisión atendió esas reglas o no, eh, que según la lectura que haya. Sí, doctor Alan, permítame decir que me gusta la manera como en esta sentencia la Corte Suprema estudia el tema hermenéutico, porque señala algo que en realidad debemos tener en cuenta. Miren ustedes, Discúlpeme, doctor, si me permite, mientras tanto voy a poner en pantalla el texto de la parte del contrato de transacción para ok, que las personas lo recuerden. venga, lo que quiero señalar en relación con lo que me gustó de lo que ahí dice la sentencia es lo siguiente. En algunas ocasiones uno puede pensar que ese 1618 lo lleva
a una vaguedad extrema, ¿no? Porque es que dice, conocida claramente la intención de los contratantes, debe estarse a ella más que a lo literal de las palabras. Y entonces habrá quien piense que siempre estamos desatendiendo las palabras. Pero si ustedes se fijan, lo que dice el 1618 es conocida claramente la intención de los contratantes. Debe estarse a ella más que a lo literal de las palabras. ¿Qué significa eso? Que si uno no conoce claramente la intención de los contratantes diferente a lo que dicen las palabras, uno debe estarse a las palabras. ¿Y qué es lo que dice la sentencia? Que hay una presunción acerca de que las palabras, cuando son claras, reflejan la intención de las partes. Cuando las palabras son claras, reflejan la intención de los contratantes. De manera que cuando las palabras son claras y reflejan la intención de los contratantes, no nos tenemos que ir a buscar segundos, terceros, cuartos, quintos sentidos diferentes. Los problemas que pueden surgir en relación con las palabras, pues son de un contenido inmenso y de unas consecuencias complejas. En algún caso, obré como perito experto en derecho colombiano, donde todo el conflicto que costaba muchos recursos gravitaba en torno al alcance de la palabra rehabilitación de la vía, ¿no? Rehabilitación de la vía. ¿Qué es rehabilitar la vía en un contrato APP 4G? ¿Qué es rehabilitar la vía? ¿Parcharla y dejarla transitable o hacerla nueva? Dejarla como nueva. ¿Qué era rehabilitar la vía? Y todo el conflicto gravitaba en torno a la palabra rehabilitación. Y entonces, ¿qué tiene que hacer uno para encontrar el significado de esas palabras? Primero, tiene que buscar lo que las partes entendieron respecto de esa palabra. ¿Qué entendieron las partes respecto de la palabra rehabilitación? Es lo primero que se tiene que buscar. Si usted no encuentra qué era lo que querían las partes, porque hay contradicción entre lo que unos documentos reflejan y lo que otros dictan, entonces, si usted no puede encontrar qué era lo que las partes querían respecto de la palabra rehabilitación, por solo dar un ejemplo, tiene que buscar el significado técnico correspondiente. Tiene que buscar el significado técnico correspondiente. Entonces, en el lenguaje de los ingenieros civiles, ¿qué significa rehabilitar una vía? Si no encuentra el significado de acuerdo con ese sentido técnico, debe buscarlo de acuerdo con el sentido natural y obvio del lenguaje, que vendría a ser el tercer nivel. Y si tampoco por ahí llega a ningún entendimiento, ha de irse al significado gramatical. De suerte que en ese orden, cuando usted pueda hallar lo que las partes querían significar de acuerdo con esa palabra, que muchas veces en los contratos de seguro se encuentra en una parte que se denomina glosario o definición de términos. Usted debe acatar ese significado. Pero si las partes no han definido, debe irse al segundo significado, que es el significado técnico, sino al significado natural y obvio de la expresión y por último al significado gramatical del diccionario que nos represente. En ese orden de ideas, el análisis que hace la Corte Suprema de Justicia, a mí me gusta cuando señala que como punto de partida se ha de considerar el significado de las palabras de acuerdo con su claridad, de acuerdo con su tenor literal, y que hay una presunción de que significa lo que las partes han querido darle como sentido. Me pareció bien esa primera parte. Y ya respecto de los efectos que le da, pues indica
en torno al problema que suscita esta controversia, entiende que para el momento de la suscripción de la transacción ya se había puesto de presente que había un mal manejo del anticipo y que en consecuencia no había que esperar hasta la terminación o liquidación del contrato para que presentara la demanda y obtuviera el resarcimiento del perjuicio de parte de la compañía aseguradora, puesto que el conocimiento del mal manejo del anticipo lo tuvo desde el momento de la transacción. Sí, definitivamente esta no es la sentencia que, digamos, de manera más detallada y puntual se refiere a la interpretación, pero constituye sin duda alguna un buen momento para repasar todas estas aproximaciones y fue un elemento importante para definir el momento a partir del cual se debía contar la prescripción ordinaria en el contrato de seguro de las acciones correspondientes. Uno puede leer, doctor Diego, de la sentencia que pues mi intuición más bien, que para el asegurado fue una sorpresa la decisión misma, porque yo, Doctor Alan, perdón sí, un segundo tranquilo, que se me está descargando el celular. adelante, tranquilo, El celular, no el computador. Ya, ya, qué pena con ustedes. Sí, tranquilo. doctor, usted decía. Que es mi intuición que a la parte asegurada fue una sorpresa que el entendimiento que tuvieran los jueces de ese caso es que el contrato de transacción pudiera ser considerado como aquel momento en el que conoció la existencia del mal manejo de anticipo. Eh, esa es mi deducción. Voy a dejar solamente una pregunta abierta para decir, ¿usted considera que en todo caso, la, existiendo otras pruebas que mostraran la verdadera intención de las partes en la celebración de ese contrato de transacción, o más bien que pudieran incluso controvertir el dicho en el contrato de transacción acerca de que no conocieran en realidad que hubiera un mal manejo de anticipo, la decisión hubiera podido variar u otra habría sido la manera en la que se interpretara? Bueno, le contesto en el siguiente sentido. Yo estoy de acuerdo con la sentencia. Bueno, primer punto, yo estoy de acuerdo con la sentencia. Ahora, vamos a hablar de qué puede ocurrir respecto de un texto que no obedece a un contexto, que más bien sería el planteamiento general. Bueno, ahí nos aproximamos a un buen número de dificultades. Miren, por favor, el, el artículo 225 del Código General del Proceso, si no estoy mal, señala en su segundo inciso que si no hay una prueba, un principio de prueba por escrito, de un contrato o de un acto que pudiera aprobarse por escrito, se tendrá como indicio grave en contra de su existencia. ¿De acuerdo? Eso impone 225 inciso segundo del Código General del Proceso. Eso impone la necesidad de que aquellos elementos importantes respecto de actos o contratos que sean susceptibles de probarse por escrito estén efectivamente acompañados de un texto que los acredite. Porque si no, señala el inciso segundo del 225, se entenderá como un indicio grave en contra de su existencia. Entonces, el ordenamiento procesal está ahí frenando bastante la posibilidad de que a punta de comportamiento se contradiga lo que el texto indica. Espero haber sido claro en este señalamiento. Bueno, y debemos considerar
junto con lo anterior, que hay una serie de contratos y de actos solemnes para los cuales es indispensable el texto. Basta pensar en los contratos estatales y en las actas correspondientes a la modificación de un contrato estatal o a la interpretación de un contrato estatal, que de acuerdo con los artículos 39 y 41 de la Ley 80 deben constar por escrito. De manera que si usted va viendo, se va como cerrando el espacio de la posibilidad que tiene el simple comportamiento de ir en contra de lo que el texto indica. Bueno, Sí, de forma alguna yo voy a llegar a decir que está por completo cerrado el espacio. Porque es que si vienen las partes o si hay una prueba inequívoca de que lo que ahí dice se entendió en un sentido contrario, como el del caso de seguro que ejemplificábamos, la conclusión va a ser otra. Pero el llamado es a que empleemos siempre la mayor claridad en el texto y que haya texto para la inmensa mayoría de nuestras expresiones y manifestaciones de voluntad, porque definitivamente para algo existe el texto, como declaraciones finales de la voluntad. Y lo que dice la sentencia de la Corte Suprema de Justicia es que existe una suerte de presunción de que el texto en realidad refleja lo que las partes querían. Y a mí me parece que está bien eso. Pero si usted tiene unas pruebas para ir en contra de lo que el texto refleja o para que la expresión gramatical o lingüística tenga un significado diferente, pues podrán prevalecer otras. Pero teniendo en cuenta que el texto es la expresión final y que obedece a un principio de responsabilidad de quien habla, ¿no? Autorresponsabilidad, autocuidado de quien habla, pues necesariamente, apreciados compañeros, valoro lo que dice ahí la Corte Suprema de Justicia acerca de que se presume que lo que está escrito en realidad refleja fielmente lo que las partes pretenden. Y quien quiera probar lo contrario, quien quiera aseverar lo contrario, pues tendrá que probarlo, porque la presunción es esa. bien, me queda sumamente claro. Yo voy a ir proponiendo unas conclusiones. Si hasta donde usted se lo permita, en su opinión, ¿usted cree que la Corte y el Consejo de Estado mismo tienen como asuntos o temas pendientes por abordar, conceptualmente hablando, en materia de interpretación y particularmente en interpretación del contrato de seguro? Uy, pues sí, mucho. Eh, es decir, ha hablado bastante más la Corte Suprema de Justicia en su sala de casación civil, por supuesto, bastante más. Eh, y, y el Consejo de Estado, pues claramente, sección tercera, tiene mucho que decir al respecto. Eh, pero no me adelantaría a identificar temas en torno a los cuales, digamos, se deban hacer pronunciamientos por esta temporada. Comprendo, lo comprendo. Quiero ir en verdad cerrando con una pregunta que siempre me parece sumamente importante en esa labor de interpretación, específicamente en la de la integración. Y lo es como, en términos generales, considera usted deban integrarse los valores constitucionales en esa labor hermenéutica, en el contrato de seguro y en especial, pues, en el contrato de seguro de responsabilidad civil o en el seguro de cumplimiento, pero quiero destacar el de responsabilidad. Sí, doctor, cuando estábamos hablando de esto, yo le dije que sí, pero no tanto. Bueno, y, y, y puede resultar muy justo en unas ocasiones, pero en otros, por una
digamos, indebida comprensión del principio constitucional de solidaridad se puede terminar conduciendo a pagar cosas que no le competen a un particular, como es el caso de la aseguradora. La aseguradora es un particular. Estoy buscando aquí una sentencia donde esa operación de la fuente constitucional me parece a mí que estuvo bien. Fue muy criticada en su momento. Es una sentencia del 2005, donde una persona quiso ir a adquirir una póliza judicial en un proceso en el cual era llamado como tercero civilmente responsable una aseguradora. Y esta persona quiso ir a adquirir su póliza judicial y se lo solicitó a tres aseguradoras. Y ninguna de esas tres aseguradoras le concedió el amparo, le concedió el seguro, le concedió la suscripción de la póliza. Y entonces se dijo en ese momento que es que estaban cartelizadas las aseguradoras y que no iban a asegurar un pleito en el cual estuviera involucrada otra aseguradora, razón por la cual presentó una acción de tutela porque se le estaba obstruyendo el acceso a la justicia y se dijo que el seguro no era un servicio público, pero que era una actividad que interesaba al público. Y de acuerdo con eso, se le ordenó a las aseguradoras que le expidieran la póliza correspondiente. No encontré aquí la sentencia. Es una sentencia que en su momento fue muy conocida de la Corte Suprema de la Corte Constitucional, perdón, del 2025, del 2005, y ahí me parece que sí estuvo bien aplicado, pero ha habido otros casos en los cuales no considero que esté bien aplicado. Esto obedece a un fenómeno proveniente de Alemania que se denomina el Drittwirkung der Grundrechte, que es la aplicación de los principios constitucionales y de los derechos fundamentales en un sentido horizontal entre particulares, de manera que la solidaridad también resulta impuesta a los particulares. Y hay otro caso famoso que no tiene que ver propiamente con seguros, sino con bancos, y fue el de un señor a quien secuestraron y cuando salió del secuestro había sido ejecutado por unos bancos que le habían cobrado unas deudas que él tenía. Ese es un caso bastante conocido y la Corte Constitucional le dijo a los bancos, bancos, declaramos extintas sus obligaciones bajo la modalidad de novación, de manera que negocie con el señor secuestrado y dele unos plazos más blandos, más tranquilos. Bueno, en ese orden de ideas, los valores y principios constitucionales dependerá, doctor, del caso, pero no podemos tomarlo como una regla general para que arrase la autonomía de los particulares y sobre todo, pues, la función del contrato de seguro, que no es propiamente la solidaridad en torno a toda la comunidad. Ahí el doctor Jonifer acaba de poner la sentencia. Es la T517 del 2006. Muchas gracias, profesor. En ese orden de ideas, habrá algunos casos en los que sí, habrá otros en los que no, porque reitero, las compañías aseguradoras están cumpliendo una función social y la función social es amparar los riesgos y pagar los siniestros para los cuales fueron contratados. De ahí para adelante, consideraría yo que no más. Muy bien, doctor Diego, no queremos tomar más de su tiempo, que por estos días es escaso, lo sabemos. Quiero empezar a dar una conclusión. La doctora Carmenza, si tiene alguna mención especial, por favor, adelante. No, veo en el chat un comentario o pregunta de Rafael Ariza. Sí, lo observé y en efecto fue casi coincidente en el momento en el que estaba yo mismo lanzando esa pregunta acerca de la interpretación restrictiva, que voy a entender, Rafael, que se encontró respondida justo en ese momento. Pero aquí vuelves a preguntar, Rafael, en muchos contratos de seguro participa un intermediario de seguros que conoce y entiende el alcance del mismo, su participación y negociación modifica, en su opinión, las reglas de interpretación del seguro.
¿Qué Pues consideraciones, mire, doctor Diego, podría dar? sí. eh, Recuerden, por favor, lo que dijimos conforme a la sentencia de 1936 de los elementos o de las cláusulas esenciales sobre las cuales necesariamente se fija la atención. Con el intermediario de seguros o sin el intermediario de seguros en relación con esas cláusulas, podemos decir que hay una vinculatoriedad, una circunstancia de generación de obligaciones y derechos clara, pero no lo es tanto en torno a una serie de cláusulas accesorias adicionales que se puedan presentar a confusiones y que no lo resulten y que resulten perjudicar claramente al adherente. Miren, por favor, que el artículo 95 de la Constitución Política prohíbe el abuso de los derechos. En ese orden de ideas, cuando quiera que haya un abuso, se podría procurar la ineficacia, invalidez de la cláusula con fundamento en el artículo 95 de la Constitución Política. La participación del intermediario claramente viene a morigerar y a reducir digamos, la ingenuidad o la vulnerabilidad del asegurado. Pero miren, en todo tipo de negocios, ¿no? Discúlpenme, no les estoy diciendo nada que ustedes no conozcan. Hay que ver quiénes son las partes involucradas, porque si se está asegurando un gran banco por parte de una gran aseguradora, ¿no? O una gran compañía del sector real por parte de una gran aseguradora, pues es diferente que cuando se está asegurando al tomador de un crédito hipotecario. En ese sentido, habrá mayor o menor exigencia porque las reglas, consideraría yo, deben estar en función de quiénes son los que celebran el negocio. Hay que ver necesariamente el texto y el contexto. Concluiría yo, doctor Alan. Sí, es cierto, por aquí nos preguntan acerca de el impacto del interrogatorio de parte del representante legal, deduzco que se refiere al del asegurador, dentro del proceso judicial. ¿Qué efectos podría tener en la interpretación del contrato? Anoto yo también que es por la forma de prueba que contempla el Código de Comercio acerca de que sea por escrito o por confesión. Sí, correcto. Bueno, pues esa confesión haría las veces de texto y sería susceptible de ser interpretada en tanto que texto. Esa sería la respuesta. Me parece súper concreta y muy clara. Juan Miguel pregunta si aquella norma de la ley 153 de 1887 se refiere a la incorporación de las leyes en el tiempo. Si en virtud de esta norma estos métodos de interpretación se encuentran incorporados. Sí, los métodos los criterios de interpretación de los contratos del 1618 al 1624 están incorporados en los contratos, necesariamente. Hoy vamos cerrando por aquí. La decisión judicial está por encima del acuerdo de voluntad al momento del negocio jurídico, el contrato seguro. Eh, La no, decisión no, la judicial está por decisión, encima. no, Pues, a ver, ¿recuerdan naturalmente cuando no es hablamos de equiparable. recuerdan cuando hablamos de los tres pasos de interpretación, calificación e integración? Suponga usted que las partes califican un contrato como diferente a lo que en realidad es. Entonces, en muchas ocasiones, para obviar el contrato de agencia comercial y las sanciones que él implica, las sanciones no, pues las contraprestaciones que al final tiene el contrato los han llamado contratos de suministro para distribución y resulta que son contratos de agencia. De manera que viene en la calificación la decisión judicial a prevalecer sobre la denominación que las partes le dieron. Eso es de acuerdo con el artículo 1501 del Código Civil, que dice que cuando los elementos esenciales de un contrato no estén presentes, el contrato degenerará en otro.
¿Y quién dice en qué degenera? El juez. Entonces, el juez dentro de ese ámbito de posibilidades sí podría estar por encima de la denominación que las partes le hayan podido dar. Muchas Y, gracias. y ya, doctor, y ya Y porque si nada, seguimos en esta, van y me corchan. así es. El doctor Diego, muchísimas gracias por su buena disposición, por su clase. Yo digo que convoqué aquí al profesor y usted nos da clase. Me celebro mucho que podamos tener esta interlocución frente a alguien que conoce la teoría del contrato de esa manera. El, si alguien tiene, doctora Carmenza, ahí veo al doctor Hernán Fabio López, mi saludo también. Hernán Fabio, ¿quieres presentar algún saludo? Andrea, ¿por qué no le habilitas el micrófono, por favor? Sí. Gracias, ¿no? Excelente la, la intervención de Diego, quien como hace poco que estuvimos en alguna reunión, recordaba que fue mi guía para conocer bien o mejor Roma. Cuando él estudiaba, yo visité Roma y durante varios días fue mi maestro en todo ese tema y ahora lo es en los temas de interpretación. Excelente la conferencia, sobre todo muy clara, que es lo importante en estas materias de derecho. Así es. Muchas gracias, doctor Hernán Fabio. Imagínese el gusto yo poderle compartir a usted una lección. Muy amable, doctor Hernán Fabio. Gracias, Diego. Sí. Y Doctor gracias, Diego, doctor Hernán muchísimas, Fabio, por no lanzar una pregunta corchadora. además, muchísimas También. gracias, doctor Diego. Excelente, magistral la presentación y muchas gracias por haber atendido esta invitación y al capítulo de Cali por la convocatoria. A todos los invitamos, si tienen más preguntas y alguna que quedó allí en el chat, preguntas o comentarios, para que visiten el blog que hemos habilitado en la página de Acoldece, precisamente para que se sigan intercambiando comentarios, preguntas, ideas alrededor del tema tan interesante de la tertulia de hoy. A todos, muchísimas gracias, Alan, a ti en particular, por haber permitido también este espacio y la invitación a nuestro muy especial invitado. Buenas noches para todos. Feliz Muchas noche. gracias. Estoy siempre a sus Gracias. órdenes. Un abrazo. Muchas gracias, Hasta doctor luego. Diego. Chao, Eh, Ernesto. Chao. eso lo tomaremos en serio. Muchas gracias. Ok, ok. Cuente con eso. Chao. Gracias.